Hola, un relato más de lo que es una separación y divorcio, cómo la viví yo y qué fue lo bueno y lo malo que pasé y lo bueno que saqué de lo malo que pasé. Así que te cuento una etapa más, una parte más de lo que pasé. Bueno, primero déjame contarte de que en ese entonces una de las cosas que tú vas a pasar y si tú estás pasando es lo que va a lo que vivimos en la sociedad. ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen tus hermanos si vas a la iglesia? ¿O cómo te sientes pasar esa etapa? En mi caso se redució un poco esa parte porque estábamos en tiempo de pandemia. Sin embargo, siempre se sentía esa situación. Así que, ¿qué pasé yo? Pues al principio nada, porque estaba encerrada. Pero cuando yo pasé, que empecé a salir, que fue 2 años después, yo pasé 2 años totalmente encerrada. Y si salí, fueron muy contadas las veces que salí, porque era un dolor que me quebrantó y me doblegó de una manera muy fuerte, marcó mi vida un antes y un después. Y sobre eso fue que yo trabajé el nuevo yo, la nueva persona, la nueva mujer, la nueva Lucy. Y te puedo decir que es raro lo que te puedo decir, pero de todo eso que pasé, de todo lo malo y lo oscuro, te puedo decir que saqué lo mejor, lo mejor. Y te puedo decir que en ese entonces yo sentí que fui libre, fui liberada, fui la mujer, soy una mujer feliz, soy una mujer libre y solté la codependencia o la dependencia emocional que tenía con mi pareja en ese entonces, con mi esposo. Pero no fue totalmente en ese entonces porque fue un proceso largo, porque obviamente no aceptaba durante esos 2 años. Yo estaba luchando en fe, en esperanza, que un matrimonio como el de nosotros se iba a restaurar. Pero no fue así. No fue así, al contrario, 2 años después, cuando me llegó el divorcio, yo empecé a entender que se había terminado todo. Aún pasaba un año, año y medio, y yo idealicé mucho a esa persona, porque yo ya te contaba en mensajes anteriores que mi esposo en ese entonces era cristiano y yo no. Entonces yo tenía una idealización, por decirlo así, de estas personas que por ser cristianos las personas no hacen las cosas que se estaba viviendo en ese momento. Y que entonces como ellos no hacen esas cosas, entonces la culpable era yo porque yo no sabía cómo llevar un matrimonio. Y que la culpa, como viví el ghosting, entonces si tú estudias qué es un ghosting, te vas a dar cuenta que lo más que te apoya, lo más que te pasa, es lo más duro que te pasa es que es una culpabilidad exagerada la que vives. Y quieres solucionar todo tú, como voy a arreglarme yo para que todo esté bien, pensando en que uno es el único motivo de la separación, que somos el motivo de la separación por la falta de sabiduría. Y por eso a veces tenemos que ser sabios en a quién le oímos y a quién no. Porque hay personas que te pueden sumar y hay personas que te pueden destruir por quererte ayudar, te destruyen. Entonces hay que tener como sabiduría en las personas que tú estás oyendo. Entonces pasó esa etapa y cuando yo estaba viviendo, eh, cuando yo ya salí como al mundo, experimenté las preguntas y cada pregunta duele porque das esa explicación, estás ahogado en ese vaso de agua y está lacerando, está lacerando. Cada lugar donde vas te recuerda porque ahí fuiste y los primeros 2 años definitivamente que es terrible. Y bueno, yo no te voy a negar, yo pasé 4 años, un proceso que los primeros 2 años fue de esperanza y de ahí fui a otro duelo porque a los 2 años llega el divorcio, que lo vamos a hablar después, y empecé otro duelo. Entonces, sentir el que te dan la espalda,
la familia también en ese entonces mi esposo, y saber que fue como, o sea, sentir que en ese momento fue como que se aprovechó el momento de nuestra crisis y que te dieron la espalda. Entonces todas esas cosas te laceran, te duelen, vivís ese duelo, vivís ese señalamiento, vivís esos dedos juzgadores. Y ahí es donde te destruye tu estima, destruye tu corazón, destruye todo, pero también destruye la codependencia. Y eso creo que fue mi ganancia, que destruyó la codependencia emocional, la dependencia emocional. Y eso es algo muy importante y creo que ya lo he dicho en algunos videos. Yo dependía totalmente de mi esposo en ese entonces. Yo no manejaba, tenía años de no manejar. Cuando volví a tocar un carro me dio miedo, sentía tanto pavor, sentía tanto miedo. Cuando empecé a salir a la calle sola me daba miedo, sentía tanto pavor, sentía tanto miedo y tenía una dependencia exagerada, totalmente exagerada y creada por mí como yo culpable, porque yo me había hecho casi hija de él y había perdido mi identidad como mujer y, y también era algo incongruente porque había perdido esa identidad como mujer, pero también había perdido, pero había desarrollado una energía masculina a falta de carencias dentro del matrimonio, energía masculina que se me desarrollaba porque desde la niñez la tenía y la desarrollé en ese entonces, pero cuando dentro del matrimonio hay carencias, hay faltas de cosas por hacer importantes que son necesarias, sí o sí, y esa energía masculina se vuelve nuevamente a apoderar, por decir de ti, pero no es la palabra correcta, es más que todo se vuelve a estar ahí. Entonces ya no te sientes vulnerable de un lado, pero tiene vulnerabilidad en la compañía, en la soledad, en la fuerza. Entonces yo estaba tan codependiente y tan dependiente, porque hay una diferencia entre codependencia y dependencia, y estaba tan, pero tan así que no podía salir, no podía, no podía salir de la negación rápido. Me costó años salir de esa parte y, y ese proceso fue tan doloroso que me ayudó a mí a, a amarme, a respetarme, a valorarme, a entender que mi persona puede salir adelante sola o con alguien, o amar desde la libertad, pero nunca desde la necesidad. Entonces ahí empezó como mi camino de restauración personal, buscando la restauración matrimonial, ¿verdad? Yo busqué la restauración matrimonial, pero no era el camino. Y cuando yo me metí a unos cursos, porque me metí a unos cursos de sanidad, en esos cursos yo fui aprendiendo por qué me dolía tanto una separación, por qué esa niña interior sufría tanto. Y empecé a entender muchas partes de mi vida desde la niñez hasta la edad en que estaba, y eso me hizo libre. Te puedo decir hoy por hoy, y lo voy a decir en cada video que pueda, yo soy libre a partir desde que eh, dejé de idealizar a una persona y dejé llevarme por conocerme a mí misma. Y sobre todo lo que me dio la libertad total fue la identidad en Cristo. Eso sí que fue totalmente la identidad de Cristo, y conocer lo opuesto que es. Lo opuesto es el enemigo. Lo opuesto es lo malo. Lo opuesto es lo que el enemigo quiere que yo piense de mí misma. Lo opuesto es lo que el enemigo quiere que yo vea la vida como quiere que la vea. Lo opuesto es que el enemigo quiere que yo siga idealizando, y lo opuesto es que el enemigo quiere que yo siga viviendo en carencias y falta de perdón, y eso es lo opuesto. Entonces descubrí en ese momento que quien me quería destruir no era mi esposo en ese entonces, quien me quería destruir es el enemigo.
¿Por medio de dónde? Por ventanas que nosotros abrimos por falta de conocimiento o por falta de conciencia en nuestras acciones. Entonces empecé a trabajar en dejar de idealizar, fue número 1. Número 2, empecé a trabajar en, amarme a mí mismo y empecé a conocer la identidad en Cristo. Son los 3 puntos más importantes de todo este proceso y de lo que yo te voy a hablar. Así que te comparto esto porque no es aquí el final, no es el fin esto, este es el comienzo de tu libertad. Duele y duele mucho, yo lo sé, duele mucho el proceso y duele mucho la traición, duele mucho el abandono, duele mucho estar sola, sí, duele, pero lo que tú haces resiliente de esa oscuridad, de ese proceso y tú sacas lo mejor de eso, eso no tiene precio. Así que benditos procesos por lo que pasamos a pesar que duelen. Y lo he dicho, te dolió, me dolió. Ya no te duele, poquito, poquito, poquito y cada vez menos. ¿Por qué? Porque soy libre, porque no somos un producto terminado, porque el proceso es como una montaña rusa, por arriba, por abajo, a veces arriba, abajo, y eso es lo que somos. Entonces cuando entendamos que no somos un producto terminado, que no buscamos perfección, que no vamos a hacer plano el proceso, pero entendamos eso, nosotros vamos a ir como amándonos y teniéndonos paciencia y no ser tan duros con nosotros mismos. Así que te relato la otra historia en el siguiente video. Chao, chao.